Asambleísta José Agualsaca. Señor presidente, buenas tardes. ¿Me escuchan? Le escuchamos, señor asambleísta. Señor presidente de la Asamblea, señores asambleístas, hoy voy a referirme sobre el proyecto de la Ley Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización. Más que cuestiones técnicas, me quiero centrar en algunos aspectos políticos y históricos que son esenciales para comprender el verdadero carácter y naturaleza retardataria, antinacional y de atraco de este proyecto de reforma de ley. Después del vil asesinato del general Eloy Alfaro, como es conocido por la historia en el Ecuador, se implantó el predominio de una banca tiránica que ponía y sacaba presidentes bajo la dirección del Banco Comercial y Agrícola. Fue necesaria la revolución del 9 de julio de 1925, acaudillada por la oficialidad del ejército para cambiar esta situación, y el 4 de marzo de 1927 la Junta de Gobierno Provisional, bajo la dirección del doctor Isidro Ayora, decretó la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, promulgada en el registro oficial de ese mismo año. El Banco Central del Ecuador fue fruto de una revolución nacional popular, fortalecer la acción del Estado en la economía nacional. La creación del Banco Central bajo el asesoramiento de la misión significó la presencia de un nuevo esquema de poder superar el periodo plutocrático, es decir, la preponderancia de los ricos y banqueros en el poder del Estado. La creación del Banco Central estaba orientada a fortalecer la acción del Estado en la economía nacional, superar las deficiencias del sistema monetario y bancario y proteger la incipiente industria nacional. Con este proyecto de ley se trata de destruir, retroceder al pasado y entregar el Banco Central bajo una nueva arquitectura institucional dirigido por una junta de personas ligadas al sistema financiero privado. Es la política neoliberal y la feria de las privatizaciones. Este es el remate del gobierno de la traición de Moreno, y nosotros los asambleístas de representación del pueblo ecuatoriano no podemos permitirlo. Este proyecto de la ley de defensa de la dolarización busca entregar el control del Banco Central y la política monetaria al sector privado, principalmente al sector bancario, para que puedan manejar el sistema de pagos del Ecuador y toda la conexión que tiene en el exterior con las reservas internacionales. El ministro de la Economía, Mauricio Pozo, dijo en Teleamazonas que el Banco Central del Ecuador es un banco de administración de reservas y que las debe usar para garantizar los depósitos. ¿Cuáles depósitos? Es un hecho inédito en la historia de la función legislativa del país. Este proyecto de ley incorpora en su artículo 33 que constituye como parte del pasivo del Banco Central el pasivo de la banca privada, y además hace referencia explícita a un sistema, a una crisis sistémica que puede crear un escenario de riesgo moral para el comportamiento de los bancos privados y la obligación del Banco Central en caso de la crisis sistémica y cubrir ese pasivo. Esta propuesta destruye la economía popular y solidaria. ¿Qué van a hacer con las cooperativas de ahorro y créditos, las cajas comunitarias y otras iniciativas comunitarias en el sector rural? Lo que provocaría la concentración de la actividad financiera en los bancos más grandes, y finalmente manifiesta que la ley quiere trasladar los pasivos de los bancos privados a los pasivos del Banco Central. O sea que el Estado se haga cargo de las deudas de los privados y por lo tanto haya salvatajes a los bancos. Nos recuerda esto la crisis bancaria del feriado bancario. El gobierno pretende crear
2 directorios, uno que maneje a los bancos y otro que maneje la liquidez del Banco Central. Para formar parte de los mismos se debe tener experiencia de por lo menos 10 años en funciones del sector financiero privado, con lo cual se transfiere el control del Banco Central a manos privadas y con autonomía, o sea, le deja al gobierno sin política económica. En otras palabras, la política económica del país la definirán los 2 directorios. No queremos que nos vean la cara. La conformación del directorio será de personas con currículum afín a los bancos o quien más tiene años de experiencia en la banca. ¿A quién va a proponer el Ejecutivo? ¿Quiénes pensarán en función a sus necesidades, como lo ocurrido en el feriado bancario, igual que en la crisis de 1999 del feriado bancario? Este directorio podrá definir los pagos en el exterior, demandar dinero físico para el uso interno del país. Es decir, se les entrega la posibilidad de usar los recursos de todos para sacar la plata del país. Y esto sumado a una posible eliminación del impuesto a la salida de divisas, que también lo anunció el ministro Mauricio Pozo, configura un escenario para atentar contra la estabilidad de la dolarización. ¿Quién gana si acaba la dolarización? Y si hay que decirlo, lo que al momento de desdolarizar, tiene su dinero fuera del país, puesto que no sufre la inflación ni devaluación. Ahora se usará las reservas internacionales de todos los ecuatorianos por parte de un grupo privado para golpear a la dolarización y controlar los recursos de los GATS, empresas públicas y seguridad social. La Constitución, en el artículo 303, delega el manejo de la política económica a la función ejecutiva de forma exclusiva y que corresponde al Banco Central del Ecuador, y que únicamente el funcionamiento interno de esta institución se regula por ley, lo que quiere decir que el régimen de competencias del Banco Central en referencia al manejo de la política económica y financiera proviene de la Constitución y que únicamente su régimen orgánico funcional, es decir, su funcionamiento interno, deviene de la ley. Se pretende hacer una reforma a la Constitución mediante ley, lo cual es una pretensión que expresa el poco respeto a la Carta Magna que ha sabido mostrar este gobierno del señor presidente Moreno y su grupo de amigos en cumplimiento a las órdenes de su amo, el capital, mermando la potestad exclusiva de la función ejecutiva, la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Por esta razón y por lo expuesto, este proyecto debe ser rechazado por inconstitucionalidad, inconveniente, neocolonizador y ordenar su definitivo archivo. Muchas gracias, señor presidente.